tardes. Hoy vamos a ver un tema que ya di la explicación, ¿sí? Pero creo que siempre se entiende más cuando hacemos ejercicios y lo ponemos en práctica, ¿sí? La teoría a veces aburre y nos desconcentramos porque nos ponemos a pensar, uy, esto no lo voy a entender nunca. Pero en realidad es muy sencillo, ¿sí? En este caso vamos a hacer algunos ejercicios de ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm es una cosa que en electrónica y en informática aparece muchísimo, ¿sí? Dentro de la electrónica mucho más, pero en informática también se utiliza. Y la potencia aparece en todo lo que nos rodea, ¿sí? En las estufas que tenemos prendidas seguramente en este momento, o en el secador de pelo de mamá, o por ejemplo en nuestro celular, ¿sí? Tiene una potencia que es la que nos dice qué tan bueno es a veces un equipo electrónico, ¿sí? Hoy vamos a hacer ejercicios para entender de qué se trata esto y saber aplicarlo, ¿sí? Así que vamos a comenzar con unos ejemplos y después yo les doy otros ejercicios para resolver. Comencemos. Este primer ejercicio es bastante real, ¿sí? Dice, un cargador de celular es alimentado por una tensión de 220 volt y una corriente de 0,2 amperes. Recordemos que la B es de volt y la A de ampere, ¿sí? Calcular la resistencia y la potencia absorbida por el mismo, ¿sí? Es bastante real porque es esto, ¿sí? Tenemos este cargador de celular que si leemos la etiquetita, ¿sí? Nos va a decir una cierta cantidad de cosas que tienen que ver con la corriente que usan y la tensión que usan, ¿sí? Y la potencia que pueden dar para cargar ese celular. Entonces vamos a calcular sobre esto, ¿sí? Algo que es muy real y que se hace en las fábricas, que lo hacen la gente que va a comprarlo también. Nos sirve para saber cuando vamos a comprar qué es lo que nos están vendiendo también, que eso es algo muy importante. Bueno, primero siempre tenemos que empezar a interpretar qué es lo que nos pide el enunciado, qué es lo que nos pide que calculemos y qué son los datos que tenemos, ¿sí? Yo siempre me ayudo de mis amigos de muchos colores, ¿sí? Para marcar distintas cosas. Esto es una técnica de estudio. Tenemos que siempre tener a mano distintos colores. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro siempre esté atento a las distintas cosas que vamos marcando, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta el amarillo y el azul, porque soy de Boca, pero ustedes pueden usar los colores que quieran. Acá dice, un cargador de celular es alimentado, por más que ahí no se vea la I, dice es alimentado con una tensión de 220 volt. Acá tenemos uno de los primeros datos, ¿sí? La tensión de 220 volt, ¿sí? Ahí vamos a marcar nuestro primer dato. Y lo que yo hago es ir anotando, ¿sí? Al costadito pongo datos. Esto es algo que se usa mucho en informática, ¿sí? Saber identificar los datos y las incógnitas. Vamos a hacer una especie de cuadro y vamos a poner datos. Y incógnitas, ¿sí? El primer dato que encontramos es que tiene una tensión, es alimentado por una tensión de 220 volt, ¿sí? Tensión, si nosotros recordamos, se representaba con la letra B. B igual a 220 volt. 220 volt. Después, seguimos leyendo. Empezamos de nuevo. Un cargador de celular es alimentado por una tensión de 220 volt y una corriente de 0,2 amperes. Ahí tenemos otro dato muy importante, ¿sí? Dice una corriente de 0,2 amperes. Traemos acá y lo vamos a marcar. Corriente de 0,2 amperes. Ese es el segundo dato que encontramos. Vamos bien. Así que, si recordamos, corriente se representaba con la letra I, ¿sí? Y dice que es de 0,2 amperes, ¿sí? Esto es lo que ayuda mucho, identificar qué es lo que tenemos, ¿sí? Después dice
calcular la resistencia y la potencia absorbida por el mismo. Vamos paso a paso. Nos dice calcular, o sea, esa ya es nuestra incógnita, lo que nos falta, ¿sí? Lo que nos falta es la resistencia, ¿sí? Y por último, la potencia. Entonces ahí ya tenemos dos incógnitas. La resistencia, si nosotros nos acordamos, se representaba con la letra R. Y como no la conocemos, le vamos a poner un signo de pregunta hasta que lo encontremos. Y después la potencia, que era P, ¿sí? Y le ponemos también un signo de pregunta porque no sabemos todavía qué es eso. Así que tenemos los datos, ¿sí? Ubicamos primero los datos. Un cargador de celular es alimentado con una tensión de 220 volts. Tensión se representa con la letra B igual a 220 volts, ¿sí? Segundo dato. Y una corriente de 0,2 amperes. Corriente se representaba con la letra I, ¿sí? I igual a 0,2 amperes. Tenemos los datos. Después viene calcular la resistencia y la potencia absorbida por el mismo. Resistencia y potencia, ¿sí? Así ya tenemos ordenado lo que tenemos y las incógnitas. Yo siempre digo, lo comparo esto con cocinar o hacer bizcochuelos, ¿sí? Tengo que fijarme qué ingredientes tengo para saber qué puedo calcular, qué puedo hacer con eso, ¿sí? Por ejemplo, yo sé mucho de cocina, por eso siempre lo uso el ejemplo, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer un huevo frito, ¿sí? Tengo que fijarme que tenga como dato tener huevos, porque si no, no puedo hacer huevo frito, ¿sí? En este caso, tengo que calcular resistencia y potencia, entonces tengo que ver qué datos tengo para poder obtenerlo. Bien, hasta acá ya repasamos qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que calcular. Lo podemos hacer así en una especie de cuadrito y vamos a empezar a calcular, ¿sí? Bien, tenemos que recordar la ley de Ohm, ¿sí? Siempre, hasta que nos acostumbremos, hacemos el triangulito, ¿sí? A mucha gente le molesta hacer el triangulito, pero los que no tenemos memoria, no está mal usarlo, ¿sí? Nadie nació sabiendo, así que lo podemos usar hasta que nos acostumbremos y nos acordemos, ¿sí? Bien, tenemos que calcular resistencia. Para empezar, el primer punto, ¿sí? Le vamos a marcar acá que tenemos que calcular la resistencia. ¿Cómo calculamos resistencia? Para empezar, siempre yo escribo la fórmula que tengo, ¿sí? R igual a ¿qué? Vengo acá a este triangulito y digo, tapo lo que quiero calcular, que es R. Y lo que me queda es lo que voy a hacer. B y me queda la rayita de división sobre I. Es decir, R es igual a la división de tensión sobre corriente. B dividido I, ¿sí? Entonces lo escribo. B dividido I. Bien, ¿tengo esos datos? Los tengo. B de 220 volts y de 0,2 amperes. Bien, entonces ahí ya puedo empezar a resolver. ¿Cómo? Lo reemplazo con los valores que conozco. B es 220 volts sobre 0,2 amperes. Bien, entonces lo calculo. Y me da 1100, ¿sí? Me da 1100, pero 1100 ¿qué? Si yo estoy calculando resistencia, tengo que recordar que la unidad que acompaña a ese valor va a ser el ohm o el omega, ¿sí? Que es este simbolito como una herradura. Es el mismo símbolo del videojuego God of War. Yo siempre uso ese ejemplo para que aprendamos a acordarlo, ¿sí? Bueno, hasta acá calculamos la resistencia. Ahora, ¿cómo calculamos la potencia? Tenemos acá, ya calculamos resistencia. La potencia no la sacamos lamentablemente de los cuadros de ley de Ohm, pero lo podemos calcular. ¿Cómo? Vamos a hacer un espacio acá
en la imagen para que nos quede todo ordenadito. Tenemos que calcular ahora potencia. P, por fórmula, por ecuación, es igual a B por I. Bien, esos datos los tengo. B, que era 220 volt, y la I, o la corriente, es igual a 0,2 amperes. Entonces reemplazo. P igual a B, que era 220 volt, por I, que era 0,2 amperes. Y así lo calculo, uso la calculadora, acá no hay problema en usar calculadora. Esto nos da 44. ¿Pero 44 qué? La potencia siempre utiliza la unidad de watt, ¿sí? Habrán escuchado hablar cuando van a comprar alguna lamparita o algo, que piden una lamparita y le dicen por ahí de 100 watts, 75 watts, ¿sí? O un motor, por ahí alguno conoce a alguien que vaya a comprar algún motor o un grupo electrógeno, se habla de watt, ¿sí? Es muy importante no olvidarnos de las unidades. La resistencia tiene la unidad de ohm, que es el símbolo de omega, como el videojuego del God of War que dijimos. Potencia tiene la unidad de watt, que se representa con la W, ¿sí? La corriente se representa con la I y utiliza la unidad de ampere, que se representa con la A, ¿sí? Y la tensión se representa con la letra B y su unidad se representa con la B corta de volt, ¿sí? Hasta acá resolvimos el primer ejercicio, ¿sí? Lo hago así para... voy a seguir con otro ejercicio en otro video para no hacerlo tan largo, porque ya estoy viendo que dura 12 minutos el video. Y si no, se hace muy extenso y muy cansador. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.